Porque el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres. Esto es una presentación de la Organización Mundial de la Salud presentada en el año 2010. En números, hablando un poco en números, el cáncer de mama corresponde a 21.000 casos de cáncer al año y representa solo el cáncer de mama el 17% de todos los tumores malignos y 1/3 de los cánceres femeninos. Tiene una tasa de detección de 73 casos por cada 100.000 mujeres. Cintia. Sí. Soy Enki. Discúlpame, me parece que no tenés puesta la presentación, porque no estamos viendo, vemos solamente la portada. No, pero yo lo estoy pasando acá. Ahora está puesta en presentación. Lo vuelvo a compartir, lo vuelvo a sacar y lo vuelvo a compartir. Dale. No sé qué tiene. Lo tenés puesto en PDF, Cintia. Fíjate. No. Sí, es un PDF. Vuelvo a compartir. ¿Ahora lo ven en PowerPoint? Sí, ahí sí. Bueno. ¿Ahora? Sí, perfecto. Bueno, entonces, volviendo, empezando, ¿por qué es importante conocer acerca de las patologías mamarias? Como dije anteriormente, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Esta es una estadificación de la Organización Mundial de la Salud presentada en el año 2020. Hablando un poco en números, corresponde a 21.000 casos de cáncer al año y representa el 17% de todos los tumores malignos, siendo la detección de 73 casos por cada 100.000 mujeres. Por eso que es tan importante conocer acerca del cáncer de mama. Un trabajo presentado en el año 2020 determina que en ambos sexos el cáncer de mama representa el 9,7%, siendo en las mujeres, como dije anteriormente, el primer caso de cáncer, siendo un total del 19,9%. Es importante acá radicar entre que es esporádico o es hereditario. Es una de las grandes preguntas que se han planteado a lo largo de la historia. El 68% de los casos es esporádico, en donde no hay historia de familia durante 2 generaciones de cáncer de mama. El 23% sí es familiar, o sea, está asociado a uno o más familiares con un cáncer de mama. De este 23%, el 9% es hereditario, es decir, hay un subgrupo que está asociado a uno o más familiares con cáncer de mama u otros cánceres, como ser cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de ovario. Y en este 9% es el que presenta mutaciones en el BRCA1, BRCA2 o en el P53. Entonces, los objetivos de este seminario es de evaluar los motivos de consulta más frecuentes, cómo estudiamos a la paciente según los motivos de consulta, cómo vamos a hacer el diagnóstico histológico, estadificación, muy rápido, y el tratamiento del cáncer de mama. A la consulta, una paciente puede concurrir por una masa palpable en un autoexamen mamario, por referir mastalgias, por detectar cambios en el tamaño de la mama o asimetrías en las mamas, por presentar secreciones de pezón, ya sean espontáneas o ante el examen físico, y cambios en la piel. Al ingreso con una paciente, primero antes de ir al examen físico, es muy importante hacer una anamnesis completa para poder evaluar y tener un perfil de riesgo de la paciente. Para eso debemos interrogar acerca de la edad de la menarca, la edad de la menopausia, si la paciente realizó o no tratamiento hormonal de reemplazo, si utilizó anticonceptivos, antecedentes familiares de cáncer de ovario, cáncer de colon, cáncer de mama, ya sea en madre, tías, hermanas, abuela. También es importante evaluar si la paciente tuvo lactancia o no, si tuvo complicaciones, o bien algún tipo de cirugía mamaria, alguna nodulectomía, o si recibió radioterapia o algún otro tipo de cáncer que la paciente haya tenido. Según esta anamnesis completa, vamos a poder determinar este perfil de riesgo, en donde se la va a clasificar a la paciente en leve, moderado grave o alto riesgo, según la posibilidad de desarrollar un cáncer de mama. Las pacientes de alto riesgo son aquellas que tienen más de 4 veces el riesgo de presentar un cáncer de mama, o sea, más que la población general.
son aquellas que ya tienen una mutación del BRCA1 o BRCA2, o bien que uno la sospecha, la manda genética y se confirma. Estas pacientes tienen 10 a 32 veces más posibilidades de desarrollar un cáncer de mama. Pacientes con lesiones como ser un carcinoma lobalgiano in situ o un carcinoma ductal in situ son lesiones preneoplásicas y tienen un riesgo de 8 a 10 veces más que la población general. Lo mismo que ocurre con la hiperplasia ductal atípica o hiperplasia lobalgiana atípica, que tiene riesgo de 4 a 5 veces más que la población general. Las pacientes con riesgo moderado son aquellas que tienen un familiar con un cáncer de mama o cáncer de ovario, que la paciente tenga antecedentes personales de cáncer de mama, que sean mamas muy densas, o bien que hayan recibido radioterapia por otras causas antes de los 30 años. Estas son algunas de las imágenes de las lesiones que podemos observar. Nódulos, retracciones, lesiones en el pezón, edemas. Acá, lo más frecuente que muchas veces consulta la paciente es porque en el autoexamen mamario detecta una masa, un nódulo. Cuando uno va a evaluar el nódulo es importante determinar dónde está localizado, o sea, en qué cuadrante, si está en el cuadrante supraexterno, superinterno, inferointerno. Si es un nódulo que es móvil o bien está fijo a planos profundos, determinar los bordes, si es irregular o si tiene bordes lisos, y evaluar la consistencia, si es pétreo, si es duro, entre otros. Por supuesto, cada vez que uno hace una evaluación mamaria, siempre va a hacer el examen de las axilas para determinar la presencia de adenopatías asociadas o no. Otra de las consultas puede ser la mastalgia. La mastalgia está asociada a un cáncer de mama solo en el 1,2 al 6,7% de los casos. Esta mastalgia puede ser cíclica, es decir, asociado a las menstruaciones, asociado al ritmo menstrual, o no cíclica. En caso de que no sea cíclica o bien está asociada a un nódulo, es importante estudiarlo, ya sea con una eco mamaria, una paciente joven, o bien con una mamografía. Otra de las lesiones que pueden presentar es la secreción por pezón, también denominado telorrea. Esta suele estar asociada a neoplasias, pero es muy importante determinar que la patológica es aquella que es unilateral, que es espontánea, que afecta a un único conducto y que es cero sanguinolenta o verde. En cuanto a las retracciones, se puede manifestar ya sea con aplanamientos, con una deformación de los contornos de la mama, o bien con umbilicación del pezón o de algún sector de la mama, como podemos ver en una de las imágenes. Cuando uno tiene esta retracción es importante el examen físico determinar si la retracción es espontánea o bien modificada por los cambios de posición o bien por contracción del músculo pectoral. Y también otra de las manifestaciones son las lesiones en el pezón, que se pueden presentar como escamas en el pezón, úlceras, prurito, descamación. En estos casos es importante descartar una enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget, como dije, es una presentación muy poco habitual de un carcinoma ductal. Es la diseminación intraepidérmica de las células de Paget en el complejo areola-pezón. Puede estar asociado a un cáncer en otro sector de la mama. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la paciente que consulta por lesiones o bien una paciente que consulta para hacer un control anual? Vamos a solicitarle una mamografía porque tiene el objetivo de disminuir la tasa de mortalidad. La vamos a usar tanto como método de screening o bien para determinar las lesiones benignas y para hacer un control post-tratamiento. Lo más importante de la mamografía es que va a reducir la mortalidad en un 20 o un 35% en las mujeres entre 50 y 69 años y tiene una disminución levemente menor en las mujeres entre los 40 y los 49 años. Tiene una sensibilidad del 70 al 90% y con una especificidad del 82 al 98%. Esta sensibilidad va a ser mayor en las mujeres mayores de 50 años, pero va a ser menor en las pacientes que tienen mamas muy densas. Es importante tener en cuenta que la mamografía cuenta con falsos negativos. Cerca del 2 al 15% de las pacientes que tienen que se hacen una mamografía pueden tener un carcinoma y no haya sido detectado. La calidad de la imagen de la mamografía se puede ver afectada, ya sea por la densidad en el tejido mamario, por el grado de decompresión, o sea, es técnico dependiente, y por la colocación y los movimientos que realizan al momento de la toma de la imagen. Y también depende mucho de la accesibilidad y disponibilidad, ya que en muchos sectores no hay acceso a la mamografía o bien los pacientes no pueden concurrir al centro más cercano.
Consta de 2 incidencias, para recordar, una es cráneo caudal y la otra es oblicuo medio lateral. Y las incidencias adicionales pueden ser una mamografía magnificada y focalizada cuando uno quiere ver una lesión específica en un determinado cuadrante. Como se puede ver en la primera imagen, para recordar la proyección cráneo-caudal, vamos a tener las 2 mamas, cuadrante externo, cuadrante interno. Esta es la proyección medio-lateral-oblicua, superior e inferior. Entonces, si tenemos una lesión acá, sería cuadrante, una lesión, un nódulo, un cuadrante interno, y si aparece acá, superior, cuadrante supero-interno. Y así podemos ver las lesiones en las mamografías. Hay diferentes tipos de mamografía. La mamografía que utiliza como screening es la mamografía digital directa. También contamos con la tomosíntesis. La tomosíntesis lo que hace es permite reconstruir la mama en múltiples planos a partir de la obtención de tomas de diferentes imágenes con cortes de 1 milímetro. En realidad es una reconstrucción 3D, también se llama mamografía en 3D, donde tenemos un tubo que se mueve a través de un arco y va tomando diferentes imágenes de la mama. Se va a un software y va a reconstruir la imagen. Esto lo que permite es disminuir la superposición de las estructuras y va a mejorar la detección de las lesiones. Al mejorar la detección de las lesiones, es muy útil cuando hay lesiones que nos generen dudas en la mamografía digital, o bien en una paciente que tiene mamas muy densas, para poder mejorar la sensibilidad en las imágenes. Otra de las opciones es la imagen sintetizada, en donde se obtiene una imagen 2D a partir de imágenes en 3D. O sea, a partir de las imágenes de la tomosíntesis se obtiene la imagen sintetizada en un software. De esta manera vamos a disminuir la dosis irradiada en la paciente, porque las imágenes que se obtienen en un barrido de tomosíntesis de 2 mamas es lo que equivale a una proyección en 2D. O sea, la irradiación disminuye. Es un estudio mucho más específico, un estudio que permite la visualización mejor de las lesiones, pero por supuesto tiene sus contraindicaciones, que no es accesible en todos los servicios y no siempre está cubierta por las obras sociales. Entonces, en cuanto a la mamografía por cribado, acá surge una disyuntiva en donde el Programa Nacional del Control de Cáncer recomienda mamografía como tamizaje en las mujeres entre los 50 y los 69 años, con riesgo promedio, y mujeres sin lesiones, y la recomienda cada 2 años. Esto se basa en que la mamografía disminuye la mortalidad justamente en este grupo etario. Pero la Sociedad Argentina de Mastología recomienda una mamografía anual a partir de los 40 años en todas aquellas mujeres asintomáticas, con estudios normales, sin antecedentes, o sea, pacientes con riesgo leve, o bien pacientes que tienen antecedentes de un cáncer de mama en un familiar de primer grado, ya sea en su hermana o en su madre. Se recomienda iniciar con la mamografía 10 años antes. Por ejemplo, si a la hermana se le detectó un cáncer de mama a los 40, a la paciente se va a iniciar con la mamografía a los 30 años. Nosotros en nuestro servicio nos basamos en lo que nos determina la Sociedad Argentina de Mastología, que es lo que se suele realizar. Hay situaciones que son especiales. Como dije anteriormente, pacientes que tienen alto riesgo, con un familiar de primer grado, la primer mamografía se va a hacer 10 años antes de que su familiar tenga el diagnóstico de un cáncer de mama. Y hay situaciones en las que además de la mamografía necesitamos solicitar resonancias mamarias. En estos casos incluyen pacientes que tenemos el diagnóstico de una mutación del BRCA1 y BRCA2, o bien pacientes que tienen síndrome, entre ellos del Di-Fraumeni, en donde estas pacientes con alto riesgo de desarrollar un cáncer de mama le vamos a solicitar a partir de los 25 a 30 años el screening. Y en las pacientes que recibió radioterapia torácica entre los 10 y 30 años de vida, le vamos a solicitar también, además de la mamografía y la resonancia, 8 años luego de finalizado el tratamiento. Pacientes que tienen alta densidad mamaria, o bien inyección de silicona, o bien que hay mucha dificultad para la evaluación posterior a un implante, también se recomienda como método de screening la resonancia. En la mamografía vamos a clasificarla a las lesiones, y previamente a ello
tenemos que determinar la densidad mamaria que tienen las lesiones. Se la va a clasificar en ACR-A, B, C y D. Esto es importante para determinar si es necesario tomar o no una conducta. En este caso, solicitar una ecografía, por ejemplo. El ACR-A significa es una mama fibrodiposa. Se suelen ver bien las lesiones. ACR-B, una mama ya fibroglandular, dispersa. El ACR-C y el ACR-D se recomienda una ecografía como método complementario, porque suelen ser mamas ya sea heterogéneamente densas o extremadamente densas. Entonces, si hay una lesión, muchas veces no se puede identificar con la mamografía. La vamos a clasificar en BIRADS. La categoría 0 es incompleta, es decir, siempre va a necesitar estudios complementarios. La categoría 1, un BIRADS 1, es una mama normal. La categoría 2 son hallazgos benignos, ya sea un nódulo, un fibroadenoma o calcificaciones benignas. El BIRADS 3 son probablemente malignas, es decir, el riesgo de que esa lesión sea cáncer es menor del 2%. El BIRADS 4 ya es una lesión que es sospechosa, que requiere de estudios complementarios para poder determinar el diagnóstico. La categoría 5, o sea, el BIRADS 5, tiene alta sospecha, o sea, más del 95% de posibilidades de que esa lesión sea efectivamente un cáncer. Y el BIRADS 6 es una paciente que ya tiene un diagnóstico de cáncer que no haya realizado el tratamiento definitivo. ¿Qué podemos encontrar en los BIRADS? Podemos encontrar un BIRADS 1 o un BIRADS 2. El BIRADS, podemos encontrar, disculpen, se me trabó acá. Ahí está. Podemos encontrar nódulos o calcificaciones. Los nódulos es importante determinar la forma, los márgenes o la densidad de los nódulos. Y de las calcificaciones, la forma y la distribución. Según estas dos lesiones, vamos a caracterizar los diferentes BIRADS. Ahí. Bueno. Las masas. Las masas, como dije anteriormente, es muy importante diferenciar la forma. Pueden ser forma redonda, pueden tener una forma oval, pueden ser lobuladas, pueden tener forma irregular o bien se pueden presentar con una distorsión en la arquitectura. Los márgenes pueden tener margen circunscripto, margen oscurecido, un margen microlobulado, pueden tener un margen indefinido o espiculado. El margen espiculado, el margen oscurecido, indefinido son los que tienen alta sospecha de malignidad. La densidad de esta lesión del nódulo puede ser hipodenso, isodenso o hiperdenso. Es una densidad mayor que la glándula mamaria. Bueno. Las calcificaciones. Las calcificaciones pueden ser benignas, con sospecha moderada o de alta sospecha. Las calcificaciones benignas que vamos a observar en una mamografía incluyen calcificaciones vasculares, calcificaciones cutáneas, calcificaciones en leche de cal o calcificaciones en popcorn, que se pueden presentar, por ejemplo, un fibroadenoma calcificado va a ser una microcalcificación benigna. Puede haber microcalcificaciones distróficas o redondeadas o puntiformes. Ahí la diferencia, las redondeadas son que tienen un tamaño mayor a 5 milímetros, las puntiformes menor de 5 milímetros. Puede haber calcificaciones en una sutura, en una paciente que fue operada, por ejemplo, por una nodulectomía, se puede calcificar esa sutura y se va a observar eso en la mamografía. Y las que tienen alta sospecha de malignidad son las amorfas, las finas pleomórficas y las gruesas y heterogéneas. La distribución, según la distribución de las lesiones, también hay más tendencia a que sea benigna de sospecha intermedia o de sospecha maligna. La benigna son esas calcificaciones que son difusas. Cuando está agrupado en una región mayor de 2 centímetros, tienen sospecha intermedia de un cáncer de mama. Mientras que tienen alta sospecha son aquellas de distribución segmentaria, de distribución agrupada, o sea que están en un tamaño menor de 2 centímetros, o bien lineales. Ahora en cuanto a los BIRADS. El BIRADS 0 es un insuficiente, requiere siempre exámenes complementarios, ya sea una escenografía ampliada y focalizada del cuadrante donde se ve la lesión, o bien una ecografía mamaria. El BIRADS 1, como se puede ver en la mamografía, es una de las mamas que son normales que requieren control anual.
que no tienen ni calcificaciones ni nódulos para estudiar o controlar. Bueno, dentro del BRAF2 podemos tener los nódulos que son típicamente benignos, como ser un fibroadenoma, que está en involución, que tiene sectores hiperdensos, puede haber un quiste oleoso que requiere control, podemos tener ganglios linfáticos intramamarios, o bien un lipoma o un fibroadenolipoma, que son imágenes que son de bordes bien circunscriptos, que suelen ser hipodensos o bien con áreas hiperdensas en comparación a la glándula mamaria. Las calcificaciones típicamente benignas en el BRAF2 pueden ser las calcificaciones anulares, las calcificaciones arteriales que siguen, son justamente paralelas las arteriales, como se pueden ver en la imagen. Un fibroadenoma se puede calcificar, podemos ver calcificaciones posquirúrgicas, que son la calcificación de la sutura. Las pacientes, no puedo ver arriba lo que hay, ahí está. Estas pacientes van a requerir un seguimiento muy estricto en donde se va a hacer el primer control a los 6 meses, las pacientes con el BRAF3. Luego de los 6 meses, si persiste la lesión exactamente igual, vamos a hacer un control a los 12, a los 24 y a los 36 meses, o sea, cada 6 meses. Y luego, si persiste estable durante 2 a 3 años, pasa a ser un BRAF2. En cambio, si esta lesión progresa luego de 2 a 3 años, pasa a ser un BRAF4. Si una paciente consulta y se va a realizar una mamografía y no lleva los estudios previos, siempre se va a considerar sospechosa. Por eso que es importante recalcarle que lleve sus mamografías previas. El BRAF4 es aquel que tiene un nódulo circunscripto o bien no calcificado, que tiene microcalcificaciones puntiformes o bien asimetrías focales, que estas asimetrías se atenúan con la compresión. En el BRAF4, las microcalcificaciones sospechosas son aquellas que tienen un riesgo mayor del 10%, pero menor del 50% de que sean carcinomas. Pero igual, por supuesto, hay que estudiarlas. Estas microcalcificaciones sospechosas incluyen las amorfas, son las heterogéneas o bien las finas pleomórficas, como mostré anteriormente. Las que tienen mayor sospecha de malignidad se las clasifican en un BRAF4C, o sea, mayor del 50%, pero menor del 95% de posibilidades de que sea un cáncer de mama. Son las lineales finas. Es muy importante recalcar que las BRAF4 también, además de las microcalcificaciones sospechosas o de un nódulo sospechoso, va a incluir un grupo nuevo de microcalcificaciones, aumento en la cantidad de microcalcificaciones en comparación con su mamografía previa, que aparezcan microcalcificaciones adyacentes a un cáncer ya conocido, diagnosticado, o bien cualquier distribución lineal o segmentaria independientemente de la característica en sí de la calcificación. El BRAF5 es una imagen que tiene más del 95% de probabilidad de un cáncer de mama, por ejemplo, un nódulo irregular, un nódulo espiculado, con alta densidad, que tiene microcalcificaciones asociadas finas o pleomórficas, o bien nuevas microcalcificaciones lineales que tienen una distribución segmentaria que no estaban en la mamografía previa. Y el BRAF6, que es aquella paciente que se hace una mamografía ya diagnosticada, ya biopsiada, previo al tratamiento definitivo. Por ejemplo, una paciente que hizo una adjuvancia, se va a hacer una mamografía de control, ya sabemos que tiene el diagnóstico de cáncer, y esta mamografía la vamos a hacer previa al tratamiento quirúrgico. Dentro de los estudios complementarios que vamos a solicitar a la mamografía, dentro de ellos vamos a tener la ecografía. Va a ser un estudio inicial de ecografía en las pacientes menores de 35 años, o bien se puede hacer como complemento a la escenografía cuando tenemos alta densidad mamaria, una CRC o una CRD, o bien cuando tenemos un BRAF0. Vamos a hacerlo como estudio de lesiones en la paciente embarazada o en la paciente que se encuentra en lactancia. La ecografía también nos va a permitir diferenciar entre lesiones quísticas y sólidas que nos generen dudas en la mamografía. La indicación de la ecografía incluye que sean mamas densas o mamas con prótesis, que tengan nódulos o masas asimétricas, que se presente opacidad en alguna proyección sonográfica y que no haya lesiones y nos generen dudas, o bien pacientes con cuadros infecciosos, como ser abscesos o mastitis,
pacientes que sean jóvenes con nódulos palpables, o sea, si tenemos un adolescente o chica de 20 años que consulta porque se palpa en el autoexamen mamario una masa en la mama, vamos a solicitarle una ecografía para poder determinar la característica de la imagen. O bien se la puede utilizar la ecografía como una guía para realizar una punción. En las lesiones de mama es muy importante determinar la forma, que puede ser redondeada, puede tener una forma oval o una forma irregular, y la orientación en cuanto al plano, al eje de la piel, que es paralela o no paralela. La que es paralela al plano cutáneo suelen ser lesiones benignas, tienen más posibilidades de ser lesiones benignas. También es importante determinar los bordes, si son circunscriptos, si son angulados, microlobulados o si son borrosos, en donde no se puede determinar cuál es el borde de la lesión. En cuanto a las características, si es anecoico, hipoecoico o isoecoico en comparación con la glándula mamaria, o sea, si tiene la misma densidad de la glándula mamaria. Y también es importante determinar si tiene sombra acústica posterior, o bien un patrón combinado, o bien un refuerzo posterior, o no tiene absolutamente nada como las imágenes superiores. En cuanto a la resonancia, tiene indicaciones muy estrictas. Ya hablamos anteriormente de las indicaciones de la resonancia, y otras van a incluir una paciente que tiene una mama tratada, en donde se hace una mamografía, y en donde nos generan dudas si la imagen es una cicatriz de la cirugía o es una recidiva, como screening en las poblaciones de alto riesgo, como dije anteriormente, en aquellas pacientes que tienen alteraciones en el BRCA o pacientes que tienen inyecciones de silicona. Como evaluación o seguimiento a una respuesta en la neoadyuvancia, si se hizo una resonancia previo al tratamiento previo al tratamiento quimioterapéutico, le podemos hacer una resonancia posterior para evaluar la respuesta a la neoadyuvancia previa a la cirugía. Cuando sospechamos un carcinoma oculto, es decir, tenemos mamografías que no aparece ninguna lesión, pero sí tenemos una adenomegalia que se va a punzar, tenemos el diagnóstico de un carcinoma de esa adenomegalia, pero no aparecen lesiones en la mama. Sospechamos un carcinoma oculto y solicitamos una resonancia. Como estadificación preoperatoria en un cáncer de mama, para evaluar la extensión en caso de que tengamos un diagnóstico de un carcinoma ductal in situ. Cuando los hallazgos no concluyen por los métodos convencionales, ya sea por la ecografía o por la mamografía. Cuando hay una discordancia clínico-radiológica, cuando clínicamente a uno le palpa una lesión y no aparecen las imágenes o viceversa. Cuando la paciente tiene telorrea que genera sospecha de neoplasia, por ejemplo, una secreción hemática por un único conducto y no hay hallazgos por estudios convencionales. O bien, como dije, inyección de silicona, una mama reconstruida o enfermedad de Paget sin un tumor. Dentro de los estudios que podemos hacer con la ecografía, se puede hacer el diagnóstico a través de las punciones. Ya se puede hacer con una punción por aguja fina o bien una biopsia percutánea con aguja gruesa. La punción aspiración con aguja fina se va a usar como confirmación de un nódulo, ya sea sólido o líquido cuando nos generen dudas, para determinar citología de ese nódulo o para drenar, ya sea un absceso o un quiste que le genere síntomas a la paciente. No se usa como método de diagnóstico para el cáncer de mama. Sí, vamos a usar la biopsia percutánea con aguja gruesa, también denominado TruCut. Esa es una biopsia bajo guía ecográfica que puede ser bajo guía ecográfica, como dije anteriormente, bajo sistema de vacío, ya sea estereotáxica o por tomosíntesis, o bien guiado por una resonancia. Ay, no puedo ver. Ahí está. Bueno, como se puede ver acá en la imagen, esta es una biopsia de una paciente guiada por mamografía, se llama punción biopsia heterotáxica, que es más o menos para que tengan una idea cómo se hace. Se toma a la paciente ya sea sentada o en decúbito prono y se hacen múltiples tomas de biopsias. Este sistema de vacío lo que permite es un mayor número de muestras y en muchos casos puede llegar a sacar por completo la lesión. Esta es una técnica que está indicada cuando aparecen lesiones que aparecen en la mamografía, pero no en la ecografía. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, microcalcificaciones
que en la ecografía, por supuesto, no se pueden visualizar. Sí, en la mamografía necesitamos el diagnóstico para determinar si son neoplasia o no, y le vamos a solicitar una punción biopsia heterotáxica. Histológicamente, una vez que tenemos el diagnóstico, ya sea por un TruCut, o sea, una punción aspiración por aguja gruesa, o bien a través de una punción biopsia heterotáxica, en el caso de que sea, por ejemplo, microcalcificaciones, una vez que tenemos el diagnóstico, se lo puede clasificar. Carcinoma in situ o un carcinoma infiltrante. El carcinoma in situ actualmente no está dentro de la estadificación de un cáncer de mama. Carcinoma infiltrante puede ser un carcinoma lobulillar o un carcinoma ductal. También puede haber formas especiales que son infrecuentes, un medular típico, un mucosecretante, un papilar, un tubular, un apócrino, un metaplásico. Pueden ser tumores mesenquimáticos, un angiosarcoma, un liposarcoma, un linfosarcoma, o bien puede ser un tumor neuroendocrino, metástasis de mama de un tumor primario, o bien un linfoma. Desde el punto de vista de la inmunohistoquímica, lo vamos a clasificar en luminal A, B, el HER2 más o el triple negativo. Cada vez que tenemos un diagnóstico de un cáncer de mama, le vamos a hacer inmunohistoquímica para determinar después el tratamiento hormonal de la paciente. El luminal A es aquel que tiene receptores de estrógenos, pero es importante determinar que tiene más del 20% con receptor de estrógeno positivo. El HER2 es negativo y el Ki67 es menor del 14%. Es importante también evaluar el HER2 para determinar en una paciente que requiere adyuvancia con qué tratamiento le realizamos. El luminal B es aquel que tiene estrógenos positivos, progesterona positiva, pero menos del 20% de las células tienen receptores de estrógeno positivos. Tiene HER2 negativo, pero el Ki67 que evalúa ay, no me sale. Bueno, el Ki67 lo que hace, no me sale en este momento, es evaluar cuando una célula la multiplicación celular, no me sale en este momento. El HER2 es aquel que tiene HER2 positivo, en donde vamos a hacer posteriormente un tratamiento, estrógeno positivo y receptor de positivo. También es muy importante determinar el triple negativo. El triple negativo tiene receptor de estrógeno negativo, receptor de progesterona negativo y HER2 negativo. Entonces, según los resultados de la inmunohistoquímica y según el examen físico que le hicimos, resultados de las imágenes y el tipo histológico, vamos a tratar a la paciente y la vamos a estadificar. Esto es muy breve, es más que nada para que ustedes puedan tener unas imágenes de cómo sería la estadificación. Un tumor de T1 es un tumor que tiene 2 centímetros o menos en su mayor extensión. No siempre suele ser diagnosticado por la paciente en autoexamen mamario. El T2 es aquel que tiene más de 2 centímetros, pero menos de 5 centímetros. Y el T3 es un tumor que tiene más de 5 centímetros. El T0 es aquel que, por supuesto, no hay evidencia de tumor primario. Y el TIS se lo va a clasificar al carcinoma ductal in situ o al carcinoma lobulillar in situ. Independientemente del tamaño, si nosotros tenemos un diagnóstico de un carcinoma ductal in situ, por más que mida 3 centímetros, 4 centímetros, siempre lo vamos a clasificar como TIS y no por el tamaño, porque sabemos que es un carcinoma ductal in situ. Y la enfermedad de Payet también se lo va a clasificar como TIS. Un tumor que tiene, en cuanto a su extensión, tumor 4A, independientemente del tamaño que tenga, se considera 4A cuando se extiende hacia la pared torácica. Suelen ser tumores grandes. No hay ni adherencia ni invade el músculo pectoral. El 4B es aquel que se presenta independientemente del tamaño del tumor, con úlceras o con nódulos, y muchas veces aparece en la típica imagen en piel de naranja. El 4C es aquel que suma el 4A y el 4B, es decir, que se extiende hasta la pared torácica, que no invade el músculo, no lo adhiere, que a su vez está asociado a nódulos o ulceraciones en la piel o bien piel de naranja. Y el 4D es el carcinoma inflamatorio, que independientemente del tamaño que tenga el nódulo,
presenta más de 1/3 de la mama con edema y piel de naranja. Esto se presenta porque hay invasión de las células neoplásicas en los linfáticos de la mama y le generan esa imagen característica. Según el número de ganglios, lo vamos a clasificar. Un N1 cuando tiene metástasis en 1 a 3 ganglios, N2, 4 a 9 ganglios axilares o bien de la cadena mamaria interna. Por eso es tan importante evaluar clínicamente a la paciente, no solo a nivel de la axila, sino también evaluar las adenopegalias en la cadena mamaria interna. Más de 10 ganglios, en la axila o bien de localización infraclavicular o en la cadena mamaria interna se lo va a clasificar como N3. Y por último, metástasis. Si tiene o no tiene metástasis. M0, paciente sin metástasis. M1 es aquella que tiene metástasis a los órganos distantes. La clasificación puede ser clínica, donde tenemos CM1, en donde clínicamente o por estudios de imágenes sabemos que la paciente tiene metástasis. Y el PM1 es cuando ya tenemos la confirmación anatomopatológica de esa metástasis. En cuanto al tratamiento, tiene 3 pilares de tratamiento. Por un lado, la cirugía, la radioterapia y el tratamiento sistémico, que incluye la quimioterapia y el tratamiento endocrino. La elección del tratamiento va a depender si estamos frente a una paciente con un estadio inicial o con un estadio avanzado. Y no solo eso, sino también vamos a determinar el estadio hormonal a través de la inmunistoquímica, de clasificarlo en luminal A, luminal B, HER2 o bien el triple negativo. Un estadio inicial, un estadio 1, un estadio 2, vamos a hacer como tratamiento de elección una cuadrantectomía con una biopsia de ganglio centinela. Y se va a continuar con una radioterapia. Por el lado contrario, también podemos hacer una mastectomía siempre con biopsia de ganglio centinela cuando tenemos un tumor multicéntrico, es decir, que afecta a más de un cuadrante, cuando tenemos un tumor grande en una mama pequeña, cuando no se pueden obtener márgenes negativos por cuadrantectomía, cuando sabemos que la paciente no va a poder concurrir a los controles, ya sea porque vive en el campo, porque vive en el norte, por lo que sea, no va a poder concurrir al control, o una paciente que no puede hacer radioterapia posterior al tratamiento conservador, por ejemplo, que ya haya hecho radioterapia previa o que bien que tenga enfermedades del colágeno, entre otras. En los casos de una mastectomía, la radioterapia posterior va a depender del estado de los márgenes, de los ganglios y del tamaño del tumor. Según la inmunistoquímica, vamos a seguir. Si tenemos luminal A o luminal B, se puede continuar con tamoxifeno o bien inhibidores de la aromatasa, como ser el anastrozol, durante 5 a 10 años. En caso de que la paciente sea HER2 positiva, por eso yo le dije que es muy importante clasificarlo con el HER2, vamos a seguir con trastuzumab durante 1 año. Y si la paciente tiene triple negativo, eso, o sea, no responde a ningún tratamiento hormonal, ni a tamoxifenos, ni inhibidores de la aromatasa, vamos a hacer quimioterapia adyuvante. Para que sepan, grandes rasgos, que la biopsia del ganglio centinela es el estudio histológico de los ganglios por donde drena inicialmente el tumor. Se puede estudiar a través de la inyección de colorantes, como se ve en la primera imagen, ya sea azul patente, isosulfán o azul de metileno, a través de un radioisótopo o combinado. Nosotros usamos el método combinado, donde inyectamos azul patente en periareolar y posteriormente, una vez que ingresamos, que comienza la cirugía, con el radioisótopo, con el tecnesio 99, buscamos el ganglio centinela que nos va a marcar, ya sea con el colorante o con el radioisótopo, y lo extraemos y lo mandamos a un estudio anatomopatológico por congelación, o sea, en el momento. Y vamos a determinar si es positivo o negativo, y según eso seguimos la cirugía. En caso de que estemos frente a un estadio avanzado, el manejo ya es multidisciplinario, en donde primero vamos a hacer una quimioterapia neoadyuvante. Según la respuesta de esta quimioterapia neoadyuvante, la respuesta puede ser completa o bien no puede tener respuesta. Si la respuesta es completa, vamos a seguir con un tratamiento conservador o mastectomía, según las características de la lesión o bien las preferencias de la paciente. Normalmente se suele hacer una cuadrantectomía con biopsia de ganglio centinela y posteriormente se sigue con radioterapia asociado a un tratamiento adyuvante con hormonoterapia, tamoxifeno o anastrozol, según
la inmunistoquímica previa, o sea, según sea luminal A o luminal B. Y si la paciente no obtuvo respuesta a esta quimioterapia adyuvante, tenemos dos opciones. O hacemos una nueva línea de quimioterapia o bien hacemos radioterapia. Si obtenemos respuesta luego de este nuevo ciclo, vamos a cirugía con cualquiera de las dos opciones, y si no hay respuesta, vamos a evaluar cómo continuar. Se puede hacer una radioterapia, tenemos otras opciones. Bueno, entonces ya tenemos a la paciente que concurrió a la consulta con la lesión, donde le hicimos estudios complementarios, donde pudimos hacer el diagnóstico de este cáncer de mama, donde se pudo operar, y ahora vamos a hacer el seguimiento. Según la guía del NCCN en su actualización del año 2020, recomienda el examen físico 1 a 4 veces al año, examen físico. Normalmente lo solemos hacer cada 6 meses durante 5 años, y luego pasa el control anual. El método de imágenes se va a solicitar una sola vez al año, y es importante que las imágenes se van a pedir 6 meses luego de finalizada la radioterapia y no antes. Muchas gracias. Bueno, sí. Ahí respondió algunas cosas Dalí.